hacia adentro. Sí, debe ir hacia adentro. Hasta ahí estamos claros, el proceso. Igual, sí. Listo, vamos entonces. Sí, Listo. Entonces, ahora lo que a mí me pedían es, me pedían cuál es la fuerza de F1, cuál es la fuerza de F2, cuál es la fuerza de F3. Entonces, ya he venido yo haciendo todo este proceso y he venido consiguiendo ya todo lo que me han pedido. Entonces, yo vengo y digo, verá, la fuerza F1 es esta de aquí, que es de 42. La fuerza F2 es esta de aquí, que es de 25,46. Y la fuerza F3 es de esta de aquí, que en este caso es de 60. Por eso ya le cambié el signo, ¿no? La dirección. Ahora, mi pregunta siguiente es, y es lo que normalmente le van a preguntar en este tipo de ejercicios, es, ¿este de aquí está en tensión o en compresión? ¿Este de aquí está en tensión o en compresión? ¿Este de aquí está en tensión o en compresión? Ya, vamos. F3, F1 está en tensión o en compresión. Intención. Entonces dice el compañero, sí, profe, verá, este está en tensión. Ya después analizamos si está bien o mal, ¿no? Yo noto lo que ahorita me dice. F2 está en tensión o en compresión. Intención también. Ya, F2 está en, dice el compañero, dice, sí, profe, verá, está en tensión. ¿Y F3 está en tensión o en compresión? En en compresión. compresión. Comprensión. No, no en comprensión, no viene de comprender, viene de comprimir, de compresión. Entonces este está en compresión. ¿Sí? Y sí, está correcto, ¿no es cierto? Porque si usted lanza de aquí hacia acá, de hecho yo le he dicho que en los elementos, entonces debe haber otra de aquí hasta acá, entonces está comprimiendo. Si está jalando de un lado, entonces del otro lado también debe jalar. Lo mismo acá, está jalando de un lado, del otro lado también debe jalar. Entonces está correcto. Y eso es lo que le van a preguntar. Y ese es, mire que, por ejemplo, en los ejercicios, esta partecita es la mitad casi de la nota, el decir si están en tensión o en compresión. Entonces, si usted ya está claro, ¿no es cierto?, cómo están los elementos, va a ganar los puntos. Vea, esto abaca ya, solo con decir está en tensión o en compresión, ya está asegurándose un buen porcentaje de su nota. Desde luego, si quiso bien, ¿no? Ahora, si quiso mal, ahí sí ya, ni modo, ya, ni modo que hacer. Listo. Listo, chicos, vamos entonces, intenten hacer por favor el análisis de esta armadura. Me van preguntando si es que ustedes desean y yo les voy, si es que de pronto requieren, les voy guiando, les voy indicando qué es lo que podrían ustedes hacer. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va? Verán que ya tienen, esto va a ser el siguiente deber, ¿no?
algo, por favor. Podríamos cortarle en lo que es el punto ED en la mitad por ahí. Ya, a ver, vamos a ver. Analicemos ya. Jordan Pacho. Vamos a ver qué dice, ¿ya? A ver, por lo menos habla Jordan. A ver, ahí aquí voy a poner Jordan. Listo, Jordan. Ahí tienes ya tu actuación. Por lo menos hablas. El resto no dice ni pío. Se quedan ahí callados. Ya no es culpa ya. A ver, tú me dices que vas a realizar el corte ¿en dónde? En ED, ahí, justo en el medio, debajo del 2. Ya, entonces sí, en realidad porque ahí te pide ED, EH y GH, ¿no? Entonces tú harías el corte, lo estarías realizando ahí, ¿cierto? Y la otra pregunta es, entonces, si haces el corte ahí, ¿qué lado vas a tomar para solucionar? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? ¿Dónde está F? Porque como nos dijo usted, es el lado que menos fuerzas tienes, porque el otro lado sí está C, H, I, J, ya. Tenemos demasiados elementos, ¿no es cierto? Se vuelve complicado. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, nosotros ya podríamos tranquilamente empezar a trabajar, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer el corte ahí. Pero en el inicio, entonces, ¿qué hacemos? No se olviden que en un inicio habíamos dicho que nosotros podemos extraer todo lo que más podamos del sistema como tal. Sí, eso, de todo el sistema como tal, yo puedo extraer. Si es que existiese algo o alguna fuerza que yo pudiese sacar de todo el sistema, lo hago. Luego, ¿no es cierto? Ahí sí es como escalerita, no voy bajando. Si es que veo que no hay nada que yo pueda extraer de todo el sistema como tal, ahí sí, entonces me voy al elemento cortado que yo aislé y veo que puedo sacar de ese, como quien dice, de ese subsistema. Veo que puedo sacar, veo si hay algo para sacar, ¿cierto? Y obtener la mayor cantidad de, de datos que no me han dado de forma directa, sino que me los estén dando ahí escondidito, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, del sistema como tal, ¿qué podría yo sacar del sistema como tal? ¿Se acuerda que le decía que haga momentos? Mira, aquí le dice, va. En las ecuaciones de equilibrio, dice, los momentos deben sumarse con respecto a un punto que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas, de tal forma que la tercera fuerza desconocida se pueda determinar directamente partiendo de la ecuación del momento. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Yo vengo y digo, a ver, ¿qué puedo yo obtener, ¿no es cierto? Del sistema como tal, ¿no es cierto? Ya sabe que yo puedo ponerme en cualquiera de los puntos y ver qué puedo yo sacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, yo me voy a ubicar en el sistema, ¿no? Por favor, eso insisto, en el sistema como tal. Yo, por ejemplo, me ubicaría en un lugar. Yo tengo dos opciones, ¿no? Para calcular momento. Ubicarme aquí o ubicarme acá, ¿cierto? Podría yo tratar de buscar. Pero, ¿no es cierto? Yo lo que considero más adecuado es ubicarme en el punto A, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el punto A, ¿no es cierto? Para los momentos, ¿no es cierto? Yo tengo un total tendría, a ver, una fuerza, dos fuerzas, em, tres fuerzas, ya. Aquí me está faltando algo también que no se olvidarán también de poner, que usted va a tener una fuerza, ¿no es cierto? Aquí, una fuerza como quien dice, la de reacción, una fuerza en Y, una fuerza hacia arriba. Sí, tiene una fuerza de reacción hacia arriba. Sí, eso no se olvidará. Le vamos a llamar F, Y.
¿sí? Tengo una fuerza de reacción hacia arriba. Entonces, miren, verán, sobre A, ¿no es cierto? Yo puedo tener un total de momentos, ¿no? Primero, este de aquí no entraría porque está sobre la misma línea del punto que yo supuestamente quiero hacer girar. Entonces, esta de aquí no entraría este momento, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? Me queda este de aquí, sí, porque está una fuerza, no está en la misma línea de acción del punto, ¿no es cierto? Está fuera de esa línea y también está separado un determinado, una determinada distancia, ¿no es cierto? Es esta distancia de aquí, está separado. También tengo esta fuerza que es similar a la anterior, pero está separado esta distancia de acá. Entonces tengo dos, ahí tengo dos momentos. La siguiente fuerza es esta de aquí, ¿no es cierto? Y esta también no está sobre la línea de acción, ¿no? No está sobre la línea de acción, entonces sí me puede provocar un momento y está separado, ¿qué? Esta distancia de aquí. Sí, esa distancia está separada. Y por último, la fuerza de reacción, que esa fuerza de reacción también le puede causar un momento. ¿Por qué? Porque no está en la línea de acción del punto este, ¿no es cierto? No está. Y está separado este espacio. Es decir, que sí tiene, perdón, sí tiene palanca, ¿sí? Entonces yo vengo y digo, a ver, de lo que me pidieron, ¿no es cierto? De lo que me dijeron, ya sé que esta de 50 no puedo utilizar porque está sobre la misma línea de acción y no vale. Entonces yo vengo, ¿no? Y digo, la sumatoria de momentos, ya les había dicho, ¿no? Sobre el punto A, ¿sí? Sobre el punto A. ¿Cómo voy yo también tengo que indicar, ¿no? Hacia dónde está. Esto quiere decir que si yo se mueve hacia acá, quiere decir que el momento es positivo, ¿sí? En algún libro van a encontrar, o alguien va a decir, vea, profe, yo vi que me pusieron la sumatoria de momentos en A y me pusieron hacia acá, que hacia acá era positivo, ¿sí? Puede darse, puede darse. Esto ya depende de cómo la persona que está resolviendo haya decidido tomar el momento, ¿no es cierto? Puede que para él los momentos se los va a tomar en el sentido horario positivo y en el horario negativo. O sea, puede darse, eso téngalo claro, puede darse, pero ya como hemos venido trabajando, ya sabe que los momentos en sentido antihorario es positivo y en sentido horario es negativo, ¿sí? Entonces usted dice que la sumatoria de momentos con respecto al punto A van a ser igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Y aquí ya les voy a dejar que ustedes me completen. Tengo fuerza por distancia. En este caso, la fuerza es 40. La distancia no conozco, estoy hablando de este de aquí, ¿no es cierto? Y es antihorario, ¿no? El momento es positivo, más la siguiente fuerza es de 30. Ustedes me van a indicar cuánto es la distancia. Ahí tengo la segunda y de ahí viene la tercera. Esta tercera, ¿no es cierto? Él va a causar un momento negativo, ¿no es cierto? Entonces sería menos los 40 kilonewtons, perdón, por una distancia. Y la siguiente, a ver, es negativa. A ver, espera un ratito. A ver, viene hacia acá. No, esta es positiva mismo. Positiva. Positiva. Y por último, esta de aquí, que esta me va a causar un momento, esta sí, un momento, negativo, ¿sí? Que es menos la fuerza en Y multiplicado por la distancia y esto es igual a 0. Listo. ¿Cuánto es la distancia entonces de la primera? A ver, es Sería 1.5, 42. ingeniero. Dos sería. 1.5, porque tiene esta distancia, vean. ¿Sí ve? Es como que esta fuera la palanca y usted a esta le aplica la fuerza, entonces la distancia es 1.5. Para la de 30, ¿cuál es la distancia? 3 metros. 3. Ajá, son 3 metros. Para la de 40, ¿cuál es la distancia? 2 metros. 2 metros. 2 metros. Listo. Y para FY, ¿cuál es la distancia? 4. 4. 4 metros. Listo, entonces, mire, ya de aquí, entonces, ¿qué va a obtener? Alguien va a decir, pero ¿y con qué sentido hizo eso?
Porque a la final del camino yo voy a obtener una fuerza, ¿verdad? Esta fuerza de aquí que se llama Fy. Entonces, usted dice, concluye, dice Fy es igual. Ya, hagan, por favor, ¿cuánto les da Fy? 57.5 kilonewtons. Ya, entonces esto le da, dice el compañero, ya hice y me da 57.5 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Multiplicó 40 por 1.5, que me da 60, más 30 por 3, que me da 90, ¿no es cierto? Y más 40 por 2, que me da 80. 9 y 8, 17 y 6, 23, y esto dividido para 4, ¿cierto? Me da 57.5 kilonewtons. Entonces, miren, vean, ya lograron obtener una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza que no conocíamos, pero ahora ya podemos saber que esta fuerza tiene 57.5 kilonewtons. ¿Sí? Hasta ahí está la primera parte. ¿Qué más podemos sacar del sistema como tal? O sea, de general, de todo el grupo, ¿qué más podríamos sacar? La sumatoria en Fy. Ya, dice el compañero, profe, hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces dice, bueno, hagamos la sumatoria, entonces yo voy a cambiar de color y voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Como se supone que está en equilibrio, ¿cierto? Esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si tengo sumatoria de fuerzas en Y, entonces yo tendría que tendría Fy, mire, es este de aquí, ¿cierto? ¿Qué más tendría? Tiene hacia abajo los 40, ¿no es cierto? Es decir, es negativo los 40. Tiene hacia abajo los 50, entonces negativo los 50. Y tiene, ¿qué más tiene? En este caso lo que nos faltaría y nos olvidamos de poner es A, ¿cierto? A en X y el A en Y. Esto nos olvidamos de poner. No se olvide que esto estamos poniendo basándonos en lo que ya hicimos anteriormente, ¿no? Cuando ya empezamos a estudiar y dijimos hacia dónde se puede mover, hacia dónde no se puede mover, y en base a eso yo pongo las restricciones y todo eso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos A en Y. Ah, estoy cambiado. A en X y A en Y. A en X. Pues tengo A en X, A en Y, ahí sí. Entonces, ¿qué otra fuerza tengo? Ya vimos Fy menos 40, menos 50, y me está faltando la última, ¿no es cierto? Que en este caso sería A en Y, pero A en Y está hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es positiva. Y esto conocemos que es igual a 0. Como Fy ya conocemos, Fy es 57.5, ¿no es cierto? Menos 40 y menos 50, ¿no es cierto? Más A en Y es igual a 0. Entonces yo de aquí puedo concluir que A en Y es igual a ¿cuánto? 32.5. 32.5. 32. Edwin. Ujú. 32.5. Edwin. Edwin Rivera. Edwin Rivera, 32.5. ¿Ya? Entonces dice Edwin que A en Y le daba 32.5. Entonces, Edwin Rivera. Listo. Entonces, mire, de todo el conjunto como tal, ya tenemos otro dato más, ¿no? Tenemos A en Y. ¿Qué más podemos sacar de todo el conjunto como tal? También podremos Inge, sacarle la sumatoria en fuerzas en X. Exactamente. Entonces, dice el compañero, verá, profe, yo considero que también podemos sacar la sumatoria de fuerzas en X. Como suponemos que está en equilibrio, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, yo vengo. ¿Qué nomás tengo en X? ¿No es cierto? Hago un análisis así breve, ¿no? En X tengo A en X, tengo esto de acá, y déjenme ver, nada más.
no tengo nada más en X. Entonces, me va a quedar algo, o sea, sí me va a servir para algo. Entonces, en este caso, yo tendría de la siguiente manera. Tendría, ¿dónde está? A en X, ¿no es cierto? Que sería positivo, menos 30 menos 40, ¿no es cierto? Y ya no tengo más, y eso sería igual a cero. Por lo tanto, A en X sería igual a 70. Sí, todo esto está en kilonewtons, ¿no? Kilonewtons. Entonces, mire, vea, del conjunto, de todo el sistema como tal, miren, ya obtuve, ¿qué datos? Obtuve la fuerza en Y, ¿cierto? Obtuve la componente de A en Y, la componente de A en X. Sí, ya obtuve eso. A ver, entonces, ¿no es cierto? Ya tengo eso. Ahora sí, una vez que ya obtuve lo que más, ya le saqué el mejor provecho al sistema como tal, ¿no es cierto? Una vez que ya le saqué el provecho al sistema como tal, entonces digo, bueno, ya obtuve lo que más pude del sistema, ¿cierto? Eso es la primera parte. Dice, ya obtuve lo que más pude del sistema, ahora sí me voy al método de las secciones. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, ¿no es cierto?, que entregue cómo están las fuerzas en ED, en EH y en GH. Sí, en cada uno de estos, de este de aquí, de este de acá y de este de acá. De ellos me está pidiendo. Me dice, vea, cuénteme, ¿cómo están esos? ¿Cuál están en tensión? ¿Están en compresión? ¿Qué fuerza están soportando, no? Entonces, ahí sí empiezo nuevamente, ahora sí, un proceso, ¿cierto? Yo puedo hacer algunos procesos, ¿no? Ahí sí ya depende de cómo usted lo vea. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo voy a trabajar aquí y depende de qué tenga, ¿no? Depende de qué tenga, yo buscaría aquel elemento en el que tenga más, este, cosas conocidas, sí, en el que tenga más cosas conocidas, sí, y que más que todo las fuerzas o los momentos me permitan trabajar. Por ejemplo, yo voy a escoger este punto, sí, para trabajar momentos, ¿no? No se olvide que en los subsistemas, ahora estamos trabajando solamente en el circulito pequeño, ¿no? En este de aquí estamos trabajando, sí, en este de ahí. Pero en ese de ahí yo veo en dónde me conviene tomar momentos, ¿cierto? Entonces yo digo, a mí me conviene tomar momentos en este circulito más pequeño que hice y alguien va a decir, ¿y por qué? Porque primero, ¿no es cierto? Al hacer momentos, esta fuerza actúa sobre el punto y ya se pierde, ya no causa momento. Esta fuerza también actúa sobre este punto y ya no causa momento. O sea, y esta también actúa sobre este punto y no causa momento. Esta también actúa sobre este punto y no causa momento. Esta también actúa sobre ese punto y no causa momento, ¿cierto? Entonces de ahí voy y analizo qué nomás me puede causar momento, ¿cierto? En realidad, lo que me puede causar momento es esta fuerza que yo calculé, ¿cierto? Esta de FY me puede causar un momento porque está separada, mire, ve, y si yo le trazo una línea, no pasa por ese punto que es el momento respecto del cual voy a yo actuar, ¿no es cierto? sé que esta sí me puede causar momento. ¿Cuál otra fuerza me puede causar momento, no es cierto? Otra de las fuerzas que me puede causar momento, ¿no es cierto? Sería esta GH. Sí, esta GH me podría causar momento, ¿cierto? Esas dos son las que me podrían causar momento para cuando yo trabaje sobre ese punto E, ¿sí? Entonces vengo y digo, a ver, chévere, entonces voy a hacer ahora sí voy a trabajar, ¿no? Por el método de las secciones, ¿no? Pongo aquí método de secciones. Sí, método de secciones.
Entonces, yo digo que voy a trabajar en la primera parte, voy a trabajar la sumatoria de momentos sobre el punto E. ¿Sí? Ahí voy a trabajar. La sumatoria de momentos sobre el punto E. Listo. Entonces, si yo voy a trabajar la sumatoria de momentos, ya saben, ¿no? Usted tiene que definir hacia dónde es el giro. Si el giro es así, entonces usted ya define que ahí va a ser positivo el momento. Entonces, analicemos. Voy a borrar lo que hice, ¿no? Voy a borrar estos cositos de aquí, todo esto que hice una explicación. Lo voy a borrar. Esto de acá también, ¿cierto? Y bueno, suponemos que está hecha la línea de corte. Voy a hacer una línea de corte aquí. A ver, aquí. ¿Ya? Se supone que la línea de corte está ahí. ¿Ya? Listo. Estábamos con amarillo. Ya. Entonces, respecto a ese E, ¿quiénes le pueden hacer girar? ¿No es cierto? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Le puede hacer girar la fuerza Fy, pero ya calculamos Fy. ¿Dónde estaba? Déjeme ver. Aquí está Fy. Dice que es de 57.5. Pero esta Fy le va a hacer girar en sentido horario. Por lo tanto, es negativo. ¿No es cierto? Es igual a 0. Ponemos aquí, ya. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el primer momento sería la fuerza Fy, que sería ya negativo, ¿no? Menos 57.5 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? 2 metros, ¿sí? Más, ahora, la otra que yo voy a buscar, ¿no es cierto? Sería la fuerza de GH. Esa es la que me va a provocar también un momento, la fuerza de GH, ¿no es cierto? Y esta yo la debo multiplicar por la distancia. ¿Cuál es la distancia a la que está esta GH? ¿No es cierto? Esta GH. ¿Cuál es la distancia a la que está esa fuerza respecto del punto E? 1.5. Exacto. Entonces digo, de fuerza de GH por 1.5, 5 metros. ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 0, 0. porque estoy haciendo sumatoria de momentos respecto del punto E. Sí, estoy haciendo una sumatoria de momentos respecto del punto E. Listo, entonces, mire, si usted analiza esta ecuación que acabamos de obtener, usted tiene una sola incógnita, en este caso es la fuerza GH. Entonces, dice entonces, por lo tanto, la fuerza de GH es igual a ¿qué? Es igual a 57.5 por 2 dividido entre 1.5. Entonces, usted dice 57.5 por 2 dividido entre 1.5. Entonces, usted coge su calculadora, usted dice 57.5 por 2, que me da igual a 115, y eso le divide entre 1.5, y esto le va a dar un resultado de 76.6666, y esto sería el equivalente de 76.7, ¿cierto? ¿En qué estamos trabajando las fuerzas? En kilonewtons, ¿no es cierto? Kilonewtons. Hasta ahí hizo los momentos en E. Sacó lo que pudo en E, ¿no es cierto? Voy a aumentar una hojita aquí. Ahora, ¿no es cierto? Ya acabamos esa primera parte. Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Busco algún otro punto, ¿no es cierto? Para poder trabajar. Sin embargo, de que está aislado este sector, yo puedo trabajar, por ejemplo, calculando los momentos en el punto H, ¿cierto? Yo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque en este punto H van a trabajar las fuerzas, esta de aquí, ¿cierto? Van a trabajar esas fuerzas. ¿Y por qué escojo en ese punto H? ¿Por qué? Simplemente porque esta fuerza no va a entrar, porque está en la misma línea, ¿no es cierto? Esta fuerza de acá no va a entrar, porque está en la misma línea, esta de acá no va a entrar en los momentos, esta tampoco, esta tampoco. ¿Qué fuerzas sí van a entrar y de las que nosotros nos conviene? Va a entrar esta de aquí, ¿no es cierto? Y también va a entrar esta de aquí de nuevo, esta FY, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2,
¿Qué otra fuerza más va a entrar? A ver, déjeme ver, tengo 1, 2 y me falta una más. Una más. Ya. Esta fuerza de aquí ya habíamos quedado que no va a entrar, entonces la última fuerza que podría entrar sería, a ver, tenemos la de 40, la FY, hay una que me está faltando. La Podría ser fuerza. la Ah, ya, esta, de ED, esta me está faltando. Esta sí va a entrar, ¿verdad? Esta sí va a entrar porque esta sí produce momento, ¿cierto? Esa sí va a entrar, la fuerza ED. Esa sí produce momento. Sí, sí produce momento porque mire, si yo trazo una línea, esta línea no se cruza con el punto en el que estoy analizando el momento, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí sí. Entonces, ahora sí, vengo y digo, ¿no es cierto? Digo, pongo aquí y digo, voy a trabajar los momentos, la sumatoria de momentos sobre el punto H. Y digo que esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de momentos sobre el punto H, estoy diciendo que debe ser igual a 0. Listo. Entonces, vengo y digo, ¿no? Ya analizamos cuáles tenían que entrar, cuáles tenían que ser. Y entonces ahora sí voy a trabajar. Primero, empiezo desde la más lejana. Vamos con FY. Entonces, este momento va a ser negativo, ¿no? Porque va a producir una rotación horaria. Entonces va a ser menos, ya sabemos que FY vale 57.5. Por la distancia, ya sabemos que la distancia es de 4, ¿no es cierto? De 4 metros. Voy con el siguiente, ¿no? El siguiente, en este caso, era esta de aquí, ¿no? La fuerza de ED. Y esta fuerza de ED, ¿no es cierto? Yo voy a suponerle, generalmente positiva. Voy a suponerle positiva. Si es que el resultado me sale negativa, pues ahí yo tendré que darle el sentido que corresponda, ¿no? Entonces yo digo la fuerza de ED multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia tiene ED? Tiene una distancia de 1.5 por 1.5, ¿no es cierto? Y por último, ¿no es cierto? Me voy a la siguiente, que en este caso sería la de los 40 kilonewtons, ¿no es cierto? Y esta está claro que me va a producir un movimiento un momento positivo. Entonces sería más 40 por la distancia, que en este caso son 2 metros. 2. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Haciendo todo este proceso, ahí sí yo vengo y digo, entonces, ¿cuánto es la fuerza ED? ¿Cierto? Entonces yo digo, la fuerza ED es igual a 57.5 multiplicado por 4, menos, en este caso sería 40 por 2, que sería 80, y todo esto dividido entre 1.5. Y eso casi seguro, ¿no es cierto?, nos va a dar Menos 57.5 100 kilonewtons. por 4, ¿no es cierto? Entonces esta nos va a dar un valor de, no ha de ser menos 100, es 100 positivo, kilonewtons. nos da un valor 100. positivo de 100 kilonewtons. Tengan mucho cuidado con esto de los signos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mire que el signo le va a cambiar el sentido y el rato que usted cambie el sentido, entonces todo el sistema se va a ver afectado. Sí, todo el sistema se va a ver afectado. Entonces tiene que tener, cuando haga, sí bien en cuenta el signo, ¿cierto? Porque si por ahí se me llega a tirar el signo, ahí sí estamos fregados, ¿no es cierto? Entonces dice que la fuerza de ED es igual a 100. Supusimos, ¿no es cierto?, que era positiva, ¿no? Ya después les vamos a ir ubicando. Y listo, me voy entonces ahora sí a la última parte, ¿cierto? Ya tengo la fuerza de ED. Voy a borrar esto de aquí que está todo hecho un shampoos. Borro, 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 borro y borro. Listo, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también, para que no haya luego confusiones. ¿Ya? Ya está borrado.
¿sí? Entonces, miren, ahora yo ya tengo un buen número de todo lo que yo necesitaba, ¿sí? Ya tengo FD y ahora me falta la fuerza EH. ¿Cuál me está faltando? EH. Entonces, EH es esta de aquí. Sí, ese es EH. Hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Ya tengo la fuerza de ED, ¿no es cierto? Ya está sacado. Tengo la fuerza de GH, déjeme ver, saqué GH, sí, aquí está la fuerza de GH, es esta de aquí, mire, aquí está la fuerza de GH, sí. Entonces la que me está faltando es la fuerza de EH, sí, la fuerza de EH. Entonces, ahora sí, no se olvide que estamos trabajando ya en el sistema pequeñito, ¿no? En el sistema pequeño. Entonces, al hacer yo en el sistema pequeño, yo puedo hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cierto? Puedo hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, asumiendo que todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Al estar en equilibrio, esto es igual a 0. Entonces, yo vengo, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué tengo yo en Y? Voy a hacer con este color verde, ¿ya? Tengo la fuerza en Y, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Tengo esta de aquí, esta eje. A ver, déjeme ver, fuerza en Y. Déjeme ver un ratito. F en Y. Sí, sería esta de aquí. Sí, esta eje termina siendo la componente en Y, ¿no? Esta vendría siendo la componente en Y de la EH. Sí, viene siendo la componente en Y de la EH. Es decir, que tengo que utilizar identidad trigonométrica o hacer comparación de triángulos, como hicimos la otra vez. Y tengo esas dos. Adicional a esa, mire, también tengo esta de aquí, esta de 40 kilonewtons. Sí, tengo tres fuerzas en Y. No se olvide que estamos hablando del subsistema, ¿no? Del subsistema ya que está aislado, ese pequeñito. Entonces yo vengo, ¿no? Y empiezo a poner. Digo, la primera fuerza en Y es la de menos 57,5. A ver, no, esa es positiva. Sí, es positiva esa, no es negativa, es positiva, ¿no? Tengo la positiva de 57,5. Voy a la siguiente, ¿no? La siguiente está hacia abajo, la de menos 40, entonces digo menos 40. Y de ahí me voy con la siguiente, ¿no es cierto? Que es la fuerza de EH, ¿no es cierto? En el eje Y, la componente de EH en Y, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es positivo o es negativo? Sí, no, ¿y por qué? Sería positivo porque está para arriba, o me equivoco. Haga el análisis. Ahí sí tienen que hacer Mm, un análisis de saber si es positivo o es negativo y por qué. Positivo porque va en sentido horario. Ya, a ver, voy a borrar y vamos a ir haciendo el análisis, ¿ya? Mirarán. Hasta aquí voy a borrar esto. Ya. Y podría ser negativo, Sí, y podría ser negativo, eso me bromeo. ya que vamos de E hacia H y sería una fuerza para abajo. Y no se olviden que puede también estar hacia arriba. O sea, ya depende de ustedes. No se olviden que cuando nosotros hicimos la vez anterior, mirarán acá. Cuando nosotros hicimos aquí, nosotros, mire, todas pusimos, carambas, ya borré, no quería borrar. Ya. Cuando nosotros hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Miren, todas les pusimos hacia afuera. O sea, asumimos que estaban hacia afuera. Cuando realizamos los ejercicios, ahí fuimos poniendo cada una en su lugar, ¿cierto? Eso mismo debimos de haber hecho aquí, o sea, cada una
en su lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ya sacamos, bueno, la fuerza en Y no hay problema porque es una fuerza independiente. La fuerza, en este caso, ¿cuál era la que sacamos? Déjeme ver. No, está en X, no. La fuerza GH. La fuerza GH nos salió positivo. Asumimos que era positiva, ¿cierto? La fuerza GH, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber esa fuerza GH, desde ahí tenemos que ver, o sea, ¿está en tensión o está en compresión? ¿Se acuerdan que nosotros asumimos GH como positivo? Aquí está. Nosotros asumimos GH como positivo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estaba bien, ¿cierto? Que estaba bien el sentido que nosotros le habíamos dado a GH, ¿no es cierto? Si asumimos que GH daba un momento positivo, entonces nosotros asumimos que GH estaba así, sí, que GH estaba así. Y si está así GH, quiere decir que está en tensión. Entonces, mire, de una vez pongamos aquí. Aquí es GH, la fuerza GH. Entonces, esta, ya sabemos, ahorita por el análisis que estamos haciendo, que está en tensión, ¿sí? GH está en tensión. Vamos, ¿cuál otra conseguimos? Conseguimos ED, ¿cierto? ED. ED es esta de aquí, ¿cierto? ¿Cómo le hicimos? Con ED asumimos que ED causaba un momento positivo, ¿cierto? Asumimos que ED causaba un momento positivo. Si causaba un momento positivo, entonces estaba viniendo hacia acá, ¿cierto? Y si estaba viniendo hacia acá, ¿cierto? Voy a ponerle ya bien específicamente, ¿no es cierto? ED, asumimos un momento positivo, es decir, que nosotros asumimos que ED estaba moviéndose hacia acá. Y si está en esa posición, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que está ¿en qué está ED? En comprensión. En compresión, ¿cierto? Está en compresión. ¿Sí? Entonces, ED está en compresión, ¿cierto? Ahora sí, veamos cómo debería estar la fuerza de EH, la componente de EH. ¿Qué dicen, chicos? Negativa, creo, Inge. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque haría tensión de E hacia H. A ver, tú estás asumiendo, ¿no es cierto?, que EH está en tensión, ¿cierto? O sea, si está en tensión, entonces tú dices que viene hacia acá. Es lo que hicimos arriba. Asumimos que está saliendo, ¿no es cierto? Asumimos que está saliendo. Entonces, asumamos, ¿no es cierto?, que está saliendo y veamos qué pasa. Entonces, hagamos lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Hagámosle que esa sea hacia abajo, ¿no es cierto? Vamos a asumir que sea hacia abajo, ¿sí? No quiere decir que necesariamente sea. Ahorita asumimos como que está hacia abajo, ¿sí? Mire que ya tenemos las otras dos, ¿no? Ya sabemos que la una está en compresión, que la otra está en tensión. Ahora vamos a asumir que está hacia abajo. Si es que el resultado es positivo, entonces está correcto que hayamos asumido que está hacia abajo. Si es que el resultado me da negativo, entonces simplemente dice que asumimos mal y simplemente le vamos ahí, le cambiamos el sentido y no pasa nada, ¿no es cierto? Por eso no se hagan problema. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a asumir, ¿no?, que está hacia abajo. Entonces, en primera instancia tenemos los 57.5 que está positivo, los 40 que está negativo, esto sí ya no hay lugar a duda, porque ustedes están observando que está hacia abajo, y vamos a la última, que vamos a asumir que está hacia abajo. Entonces sería menos, ¿no es cierto? En este caso sería la fuerza EH, ¿no es cierto? Y ahí sí yo tengo que hacer como comparación de triángulos,
¿no es cierto? O puedo simplemente calcular el ángulo y saber cuánto me queda, ¿no es cierto? Y listo, ¿cuánto me quedará entonces? ¿Cómo le hacemos con la comparación de triángulos? Fácil es hacer con la comparación de triángulos. Usted, como hicimos la clase anterior, o sea, arma dos triángulos, un triángulo que tenga las fuerzas eh, y que se asemeje al triángulo que tenga las dimensiones, ¿no es cierto? Si usted O tiene sea, así, ¿no es cierto? Usted o tiene sea, ese así. triángulo que hacíamos que poníamos 5 4 3 o, bueno, sí, Exacto. asumiendo algo En así. este caso, su triángulo tiene 2 y 1,5 por si acaso, ¿no es cierto? Eso es. Usted tiene, su triángulo tiene 2, 1,5, entonces, ¿cuánto tendrá este lado de acá? ¿Cierto? ¿Cuánto tendrá ese lado de ahí? Este lado tendrá 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, saco la raíz, este lado tendrá dos punto 2.5. cinco, ¿cierto? Entonces, a la final usted puede hacerlo, o si no le gusta trabajar con números enteros, simplemente hace un triángulo, hace la equivalencia de este triángulo un poquito más grande nada más. Este le duplica a 4 y este le duplica a 3. Y ahí dice que este es 16 más 9, 25 y la raíz de 25 es 5. Y también puede trabajar con estos valores. Siempre basándose en lo que tiene, no es que pone por poner, ¿no es cierto? Él iba a decir, profe, pero es que yo vi que está de 3 a 5, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí ya tiene usted que manejarse bien clarito, ¿no? De por qué está poniendo. En este caso, ¿no es cierto? Haciendo por comparación de triángulos y fuerzas, en este caso le va a quedar en 3 a 5. Sí, haciéndole con el triángulo de acá, ¿no? O lo que era lo mismo decir 1,5 sobre 2,5, ¿cierto? Entonces, mirará. Entonces, yo voy a poner 1,5 dividido entre 2,5, esto es igual a 0,6. Y 3 a 5 es igual a 0,6. Entonces, alguien va a decir, no, profe, yo mejor no me voy por el triángulo pequeñito y este es de 1,5 a 2,5. Y listo. Y esto debe ser igualado a 0. ¿Ya? Entonces de aquí simplemente usted calcula la fuerza de hacia H. ¿Cuánto da? 29.16, pero aproximándole quedaría 29.2, ingeniero. Ya, me da a 29,2 kilonewtons. Entonces quiere decir, como salió positivo, quiere decir que sí escogimos bien la dirección. ¿Cierto? Escogimos bien la dirección. ¿Sí? Entonces quiere decir que está correcta esa dirección. Si está en esa dirección, entonces ¿está en qué? ¿En compresión o en tensión? En tensión. Está en Tensión. tensión. Está en tensión. Y listo, ahí está. Eso es todo lo que usted tenía que hacer o lo que tiene que hacer. Es todo el análisis que tiene que hacer. Entonces, no se olvide, aquí sí dependen mucho ustedes del análisis que ustedes hagan. O sea, aquí sí depende muchísimo del análisis que hagan, depende muchísimo de que escojan bien o pongan bien los momentos, porque si no escogen bien o no ponen bien, ahí se van a complicar. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño alto que ya tengo. Ya me duele la garganta estar habla y habla. Vamos a hacer un descanso hasta las 11:04, 11:05. Y La, una la, pregunta, dime, dime. yo me confundo en esa sumatoria de los momentos en A, que les puso 1.5 en los paréntesis 3 2 y en F, Y, 4. A ver, ¿en cuál de todas? ¿En la que está con color negro, con color En, amarillo, con color verde? en el azul, solo esa partecita nomás. En el O sea, azul. ajá, de dónde le coge los datos de 1.5 y luego le colocó 3 en el de 30. Ah, ya. Estos momentos, hay dos cosas que tienes que diferenciar, ¿no? Estos datos están tomados del sistema total, ¿no? Del sistema total. Sí, es decir, de todo el conjunto, ¿no es cierto?
tienes que diferenciar esto, ¿no? Esto está tomado del sistema total y esto de aquí está ya tomado como método de sección, es decir, ya está tomado solo aislado una partecita, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular los momentos respecto de A, mira que aquí está el punto A, ¿sí? Ahí está el punto A, ¿cierto? Si voy a tomar momentos en A, ¿no es cierto? Quiere decir que ¿qué me puede causar que esta estructura se mueva alrededor de A? ¿Cierto? Lo que me puede causar que esta estructura se mueva alrededor de A es de esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Es de esta otra fuerza de aquí, ¿no es cierto? Esas dos ya me sé que me van a causar un momento ahí. Esta fuerza de aquí no, porque esta de 50 no, porque si yo le trazo una línea de acción, va a chocar con el punto, entonces no va a provocar nada, ¿no es cierto? No va a provocar nada. ¿Qué otra fuerza puede del sistema? ¿Puede provocar momento? Esta de aquí de 40, sí, porque si yo trazo, mira, ve, no cae sobre el mismo punto, ¿no es cierto? Y aparte está separado una distancia. ¿Qué distancia está separado? Ahí sí ya vamos a analizar. ¿Y qué otra fuerza también puede causar momento? Es esta de aquí, esta FY. Porque si yo trazo una línea de acción, mira, ve, no cae sobre el punto. Si cayera sobre el punto ya no hace ningún momento, no produce momento. Ahora, de la primera, ¿no es cierto? De la que está en el punto B, esta de aquí, ¿qué distancia está separada? ¿No es cierto? Haz de cuenta que yo este vector lo traigo para acá, ¿no? Lo traigo para acá. ¿Y qué distancia está separada? Está separado 1,5, ¿cierto? Por eso es que yo puse aquí estos 40 por 1,5. Voy a la de los 30. Aquí están los 30. ¿Qué distancia está separada? A ver, 1,5 de esto más 1,5 de esto, el total está separado 3. Por eso está puesto 3. Me voy a la siguiente, a esta de 40, ¿no es cierto? ¿Qué distancia está separada? Aquí, en cambio, la distancia únicamente es esta de aquí y es una distancia de 2 metros, ¿sí? Y me voy a la última, la fuerza en Y. ¿Qué distancia está separada? Está separada desde aquí hasta acá, ¿cierto? Que es 4 metros. Y por eso es que aquí está la fuerza en Y multiplicado por 4. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Listo. Voy a tomarme 2 minutos nada más porque voy a beber algo de agua y regreso. Me dijo, no, profe, es hasta las 11:30. O sea, yo me fui a 11:20, creo, pensando que ya estaba sobregirado en el tiempo de la clase. Entonces, si de pronto tengo una de esas lagunas mentales, recuérdenme que la clase es de 9:30 a 11:30. Lo que pasa es que yo tengo en otro paralelo el horario medio discorde. O sea, empiezo 7:15 y termino 9:15. No es normalmente como sería de 7 a 9. Sí, entonces, por favor, si es que por ahí a veces se me cruza la información y me quiero despedir antes de hora, no es porque me volví vago y no quiero cumplir, sino que me he confundido. Anteayer me confundí. Listo. Vamos a continuar entonces, muchachos. Ya, entonces miren, hemos hecho todo un análisis, ¿no? Hemos hecho todo un análisis, hemos visto por qué se escoge tal punto, por qué se escoge tal otro punto. Lo clave, muchachos, es lo que les he venido indicando, ¿no? Saber dónde caen, por ejemplo, para tomar los momentos, saber la que tenga menos fuerzas que produzca momento. Sí, eso es lo inicial, lo principal en este caso. Saber en dónde hay menos fuerzas que produzcan, más fuerzas que produzcan momento y menos fuerzas que se corten, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí es lo que yo les decía, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí no producen momento. Sí, ninguna de esas produce momento. Entonces, ese es lo principal en estos casos. Sí, saber escoger el punto en el que yo voy a tomar los momentos. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de pasar de este ejercicio?
Una pregunta, Inge. Dime, no, ninguna o una pregunta. O sea, A ver, dime. solo me queda la duda de que el menos, donde está la parte de amarillo, donde dice métodos de... El método de las secciones, Sí, es ¿ya? ahí. Sí, sí se logra Ahí, ver bien o prefieren que le cambie el color a esta zona no, de sí está aquí. bien, sino que no estaba muy lejos. Ya, listo, dime. Ahí dice menos 57,5. ¿Por qué sale negativo? Eso nomás. Ya, claro, vamos viendo, ¿no es cierto? Estamos, mira que aquí me dice que estamos hablando respecto del punto E, ¿no es cierto? Entonces, mirarás, vamos a ver, analicemos. Eso es lo que yo necesito, que ustedes pregunten, o sea, que ustedes pregunten, porque si no preguntan, quiere decir que no, en realidad no están, ay, híjole, este ya borré lo que no era. Quiere decir que en realidad no están, no les crea dudas, y si no les crea dudas, entonces quiere decir que o entendieron una maravilla o no entendieron nada. A ver, chicos, entonces vamos al punto E. Voy a cambiar de color, un color que me permita, ya. Entonces, mira, si yo voy a hacer, ¿no es cierto?, los momentos respecto de este punto que se llama el punto E, ¿no es cierto?, respecto de este punto. Mira, primero esta fuerza, ¿no es cierto?, si yo le trazo la línea de acción, no cruza por el punto. Y si no cruza por el punto, entonces quiere decir que sí me va a producir momento, ¿no es cierto? Entonces, mirarás. Tú tienes, hagamos de cuenta que tienes aquí esta, voy a bajarle la fuerza E un poquito, ¿no? Para la fuerza F, Y, le voy a bajar una gotita nomás, ¿sí? Le voy a bajar un poquito hasta acá, hasta ahí le voy a bajar, ¿sí? Entonces yo tengo esa fuerza FY, pero esa fuerza FY respecto de E está separada, este espacio, este vendría siendo como quien dice la palanca, ¿no es cierto? Entonces yo empujo con esta fuerza E y ¿hacia dónde le va a mover a este punto E? ¿En qué sentido le va a mover? Horario. Sentido horario. Horario. Exacto, sentido horario. Mira, me voy a cargar más acá todavía, ya, me voy a llevar los dos, ve, pag y le pongo ahí. Va en sentido horario, le va a mover en sentido horario, ¿no es cierto? Le va a mover en sentido horario. Y si le mueve en sentido horario, ¿qué habíamos quedado? Que es un Es negativo. momento negativo. Negativo. Ajá. Listo. Ah, Esa es la razón por la que se le puso negativo a ese de ahí. ya, Inge, Sí, gracias. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Inge, yo una duda. Dime. Es sobre el problema. En el enunciado ya nos dice de dónde debemos cortar o no, o nosotros le Eh, damos no, como ustedes podamos. cortan de acuerdo a cómo consideren, pero no se olvide que en las indicaciones les decía que de preferencia cuando haga el corte, corte por los elementos que le están pidiendo. Aquí en el enunciado le dice que necesita las fuerzas en E, en EH y GH. Entonces sería ilógico que usted, por ejemplo, me diga, sí, profe, yo voy a cortar por aquí. Si no estoy, no están inmiscuidos ni ED, ni EH, ni GH. Ya, Inge, solo eso nomás porque Ujú. estaba en la duda. Ya, listo, chévere. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, vamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Yo les recomiendo que sigan practicando, participando, porque créanme que esa es la única manera en que va a captar esta parte. Yo sé que es a veces medio tedioso, yo sé que a veces es medio feo tratar de escoger y lo que sea, pero es la única manera en la que usted va a captar
va a captar, o sea, preguntando, analizando, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Por ejemplo, el compañero me decía, ¿y por qué le pongo negativo? Entonces, ya le voy dando yo el motivo, entonces la próxima el compañero va a decir, ver, sí, sí, es así, es de esta forma. Entonces, eso, por favor, ahí sí ya es una preocupación que depende de cada uno. Ahí sí ya depende de cada uno. Listo. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Ya analizamos cuándo es en tensión, cuándo es en compresión. No se olvide que en primera instancia se ponen o se suelen poner todos, como quien dice en este sentido, ¿no? Hacia afuera. Y después, con los resultados, de acuerdo a cómo yo voy sacando, ya voy ubicando normalmente. Aquí en el ejercicio anterior, esta me daba positivo, esto me daba positivo y este de aquí me daba negativo, entonces este estaba mal cogida la dirección y entonces yo acomodaba y decía que estaba hacia adentro. Y ahí digo que está en compresión, ujú, de acuerdo a cómo yo voy haciendo el análisis. Eh, Listo, vamos a, ya para casi finalizar, hacer este análisis por el método de las secciones, ¿cierto? Pues dice, ya, y aquí está mal el enunciado, dice método de los nodos, y este es método de las secciones. Espérenme un ratito, déjenme revisar, de pronto yo me equivoqué en la escritura. A ver, permítame un ratito nada más. Porque si me equivoqué en la escritura, tengo que ver que haya puesto bien los elementos que me están pidiendo. Permítame un ratito, ¿ya? A ver, dice, determine la fuerza desarrollada en los elementos Fe, EB y BC. Me hace acuerdo, por favor, lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Determine la fuerza desarrollada en los elementos Fe, EB y BC de la armadura e indique si están en tensión o compresión. Ya, ahí, a ver, déjeme ver. Bueno, esto yo tengo que cambiar. Ya sé que está mal. Espera, permítame un ratito nada más. Déjeme corregir en la diapositiva. A ver, dice... eh, ya dice, entonces, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Establezca si los elementos... A ver, espera un ratito. A ver, estoy hacia acá. Carambas. Bueno, FE, EB y BC. Ya, a ver. Entonces, ahí sí nos vamos ya a nuestra presentación. Compartir la pantalla. Carambas. Compartir la pantalla, comenzar la transmisión. Y listo, ahora sí, vamos a ver. Estamos aquí. Ya. Esto es lo que está mal, ¿no? Por favor, eso le corrigen, le hacen algo. Esto es lo que no corresponde. Lo que pasa es que se ha ido el enunciado de otro ejercicio. Solo la primera parte. Esto que dice utilizando el método de los nodos no va. Y lo demás sí va. Dice, determine la fuerza en cada uno de los elementos Fe, EB y BC de la armadura mostrada. Establezca si los elementos están sometidos a tensión o compresión. Ahora sí, ya les comparto la pantalla porque según veo no está compartiéndose. A ver.
Listo. Ya. Ya, ahí está, ¿no? Ahí está. Voy a aumentar una hojita. Ya, ese es el ejercicio. Dice, determine la fuerza en cada uno de los elementos. ¿En dónde me están pidiendo, no? Lo primero que yo tengo que analizar es en dónde me están pidiendo. Me están pidiendo en FE, en EB, EB y en BC. Aquí me están pidiendo. Esto quiere decir entonces que mi corte, ¿no es cierto? Mi corte debería yo hacerle en, en este punto, ¿no? Yo debería hacerle mi corte por aquí, ¿sí? Y ahí sí ir analizando, ¿no? Ir analizando qué quiero realizar, si es que quiero hacer en el lado izquierdo, si es que quiero hacer en el lado derecho, ahí ya, ya depende, ¿no? Listo, vamos, vayan practicando, vayan haciendo. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Alguien que me indique. Como hicimos en el otro ejercicio, sería de colocar eso de la en A y lo de D. Exacto, como hicimos en la vez anterior, no se olvide que lo primero es obtener la mayor cantidad de datos que yo pueda, del sistema como tal. O sea, antes incluso de haberle hecho la sección, ¿no es cierto? Antes de haber hecho la sección, digamos que no hice la sección. Entonces yo quiero ver qué tengo en el sistema como tal antes de iniciar. ¿Sí? Otra de las situaciones es que, por ejemplo, el momento se va a producir aquí, ¿no? Eso ténganlo también claro, el momento se va a producir aquí, porque aquí es donde no puede irse ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo, pero sí puede girar, ¿no? De acuerdo a la forma que tiene. Mire, ¿sí ve? No puede irse adelante ni hacia atrás, pero sí puede girar. Y al poder girar, entonces se puede aplicar este momento. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted aplique los momentos en primera instancia, ¿no? En el sistema, ¿cierto? En el sistema como tal, aplique la sumatoria de momentos. Ya le estoy dando la clave, ¿no? Ya les caramba, es mayúscula. La sumatoria de los momentos en A igual a 0. Siempre no tiene que indicar hacia dónde están sus momentos. ¿Para qué? Para que no haya problema en el momento de calificar. Usted no indica hacia dónde hace los momentos y por ahí se le ocurre cambiar la dirección del momento, porque sí lo puede hacer, ¿no? Usted dice, no, para mí los momentos cuando va en horario es positivo y cuando va en antihorario es negativo. Entonces usted lo puede hacer, pero tiene que avisar. Ya sea que tome la una o la otra forma, tiene que de ley avisar, ¿sí? Y la manera de avisar es esto de aquí, ¿no? Es indicando hacia dónde es el giro positivo. Ya, entonces, ¿cómo hacemos los momentos en A? Alguien que, que colabore con eso. ¿Cómo sería? Primero sería, a ver, el 11, ¿dónde está? 11, menos 11, en, a ver, la fuerza está hacia abajo. Sí, menos 11. mm, A ver, vamos analizando, ¿no? ¿Qué fuerzas quedaría, pueden producir momento? podría quedar así, Inge, menos 11 multiplicado por 2 menos 22 multiplicado por 3,5 y Ya, entonces tú más dices, vamos a trabajar con esta, ¿no es cierto? ¿Y cuál otra y más? dy, sí, dy, sí, dy Exacto. porque Ajá, porque aquí hay una fuerza de reacción, ¿no? Que se llama DY. Sí, eso hay una es. fuerza de reacción. Y listo, entonces empecemos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién es el compañero que estaba ayudando? Inge. Ya. Bueno, Jordan, sí, sí actúas.
Tranquilidad, que eso lo tengo muy en cuenta. Listo, vamos entonces. Entonces, lo que tú me dices está correcto, ¿no es cierto? Vamos a hacer la sumatoria de momentos en A. De hecho, me va a dar un momento negativo, este otro me va a dar un momento negativo y este es el único que me va a dar un momento positivo, ¿cierto? Entonces, yo vengo y empiezo, ¿no? Y digo, el primer negativo es del de menos 11, ¿no es cierto? Menos 11 multiplicado por la distancia, que ¿cuánto es? 2. El segundo es menos 22 multiplicado por la distancia, que es 3.5. Y el tercero y último, este en cambio es positivo, ¿no es cierto? Es D en Y multiplicado por, ¿cuál es la distancia? 5.5. 5.5. Ajá, 5.5. Y se dice que esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que entonces la reacción de Y es igual a ¿cuánto? 18 kilonewtons. 18 kilonewtons. Ujú, es igual a 18 kilonewtons. ¿Sí? Vale 18 kilonewtons. Listo, entonces ya sacamos lo primero que yo pude obtener, ¿no es cierto? De Y, que sabemos que es de 18 kilonewtons. De ahí ya no hay nada más en realidad que yo pueda obtener. O sea, ya no hay otra cosa que yo pueda obtener. Entonces, ¿qué me queda? Me queda ahí sí, iniciar el método de las secciones. ¿Qué decía? Que yo debería cruzar o seccionar por los elementos que yo necesito. Necesito FE, a ver, déjeme aumentar necesito FE, necesito EB y BC. Eso quiere decir que entonces mi sección va a estar cruzando por ahí, ¿no? Que, le insisto, no es obligatorio así, ¿no? Pero por el momento la mejor forma de resolver es esa. O sea, que alguien diga, no, yo le voy a seleccionar por esta otra parte y porque en base a esto voy a obtener esto otro, pues bueno, también puede ser válido, ¿cierto? Siempre y cuando sea el proceso lógico. Listo, entonces ahora sí empiezo a trabajar por el método de las secciones. Entonces vengo por método de las secciones. ¿No es cierto? Ahora sí, ¿qué hago entonces? Si voy a trabajar el método de las secciones, ahora sí, yo vengo, ya seccioné y puedo tomar ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Ya depende de usted. En mi caso, yo voy a tomar el lado, a Derecho. ver, déjeme ver, espérame un ratito, déjeme ver cuál me conviene antes de. A Podríamos ver, coger el momento E. en el momento sí, porque ahí cruzan la mayoría de las fuerzas, ¿no es cierto? Cruzan la mayoría y cruzan por el punto, entonces esas no producen momento y por lo tanto me es conveniente trabajar en el punto E. Sí, me es conveniente trabajar en el punto E. Déjame ver, lo que quiero saber es qué lado voy a utilizar. Sí, voy a utilizar el lado derecho. ¿Sí? Este de aquí voy a utilizar. ¿Sí? Entonces yo vengo, ¿no? Y digo, a ver, bueno, ¿dónde empiezo? Eso es lo que muchos van a tener la duda. A ver, profe, ¿yo de dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Lo que debo de empezar, tal cual como ya lo hemos visto, es de un lugar en donde la mayoría de fuerzas se pierdan y yo pueda conseguir algo. En este caso, yo podría conseguir en E. ¿Por qué? Porque esta fuerza está en la misma línea de acción y se pierde. Esta está en la misma línea de acción y se pierde. Esta está en la misma línea de acción y se pierde. Esta está en la misma línea de acción y se pierde. ¿No es cierto? Se pierde. Entonces, las únicas fuerzas que van a causar un momento en este punto van a ser esta fuerza de Y, ¿no es cierto? Y también esta fuerza que yo calcule de BC. Sí, esta fuerza que yo calcule de BC. Y, BC, y ninguna más, no hay más. Son las únicas que van a trabajar en este subsistema, ¿no es cierto? Porque no se olvide que ya estamos trabajando en secciones, ¿sí?
Entonces, si nosotros estamos trabajando en secciones, ¿no es cierto? No se olvide de que, ambas, bueno, ya no importa. Esto no. No se olvide que cuando nosotros seccionábamos, ¿no es cierto? Esto quiere decir que esto estaba, carambas. Voy a volver a poner la sección, ¿no? No se olvide que esto estaba seccionado así. Al estar seccionado así, yo en un principio, ¿no es cierto? En un principio yo asumo que, que las fuerzas están saliendo, ¿no? No se olvide que ya dijimos, ¿no? Que asumo que la fuerza está así, que esta otra fuerza está saliendo así, que esta otra fuerza está saliendo así. O sea, eso es lo primero que yo asumo. Sí, esto es lo que yo asumo, ¿no? Que después cambie, pues bueno, eso ya lo dirán los resultados, ¿no? Ya, híjole, son sí 30. Espérame un ratito que voy a cerrar el biométrico y vamos a pasar a la parte de tutoría. Déjeme cerrar el biométrico. Estamos viendo secciones. Método, secciones. Estamos en cinemática, 30, 11 y 30. Ya. A ver, voy a abrir tutoría, ¿no? ¿Me permiten un ratito que voy a abrir tutoría? A ver, docente. Carambas. Tutorías. De reforzamiento. El horario establecido, sí. ¿A quién? A todos. Asignatura. Cinemática. La tutoría era de equilibrio 3D, ¿no? No, ¿cómo era? ¿Cómo era el tema que les mandé a hacer de la corrección del deber? Bueno, me parece que era equilibrio 3D. Ecuaciones de equilibrio. Ya, chévere. Entonces está. ¿Con quién? Con todos. Les va a llegar una notificación, ¿no? Ya les voy a poner el link en el horario establecido. Sí, el día de la tutoría, el día de hoy, 5, en el lugar, y ya les voy a enviar el link. Eh, bueno, el link va a ser este mismo, ¿no? El mismo de esta reunión, o no, en el de tutorías. Déjenme ver cómo estaba el link de tutorías. El link. No será este mismo link el de tutoría, dije. Ya les voy a poner este mismo, solo que tengo que adjuntar este link. Eso, por eso es que estoy ahorita medio. Déjenme un ratito conseguir este link. Lo que pasa es que les va a llegar un mail. Sí, les va a llegar un mail y por eso es que necesito poner el link de aquí. Y ahora, ¿de dónde se saca el link? ¿Alguien se acuerda? A ver, el link, chamamos. Reacciones más mic. Ah, ya, al grupo mandaron el link. Ya, pero de aquí también sí se puede, sino que no sé de dónde conseguir el link. Aquí está, información de la reunión. Aquí está. Ya, entonces, ahorita les voy a enviar y les va a llegar el link. El mismo link les va a llegar, ¿no? Por si acaso. Enviar. Establecidos. Sí, sí, observaciones. Ya no me acuerdo qué es. Enviar. Ya, ahorita les da de ver, híjole, te ocurrió un error, no te genera planificación. Vuelvo a intentarlo en un momento. Chamangas. Planificación. Puede ser por el link. Cinemática. Es un tema. Equilibrio. 3D. A todos en el horario establecido. Sí. El día de hoy. Hoy es 5, ¿no? Sí, sí. Sí. Control V.
Enviar, veamos, ojalá. Esta madre no me deja. Qué vaina. Déjenme ver si es que coge con otro link. Espérenme un ratito, solo déjenme ver si es que coge otro link. Y si no, pues ya ni modo. A ver, tutoría. Tutoría. Eh, carambas. A ver, la asignatura cinemática. 11:30. Equilibrio. 3D. No, me parece que es el link el que está mal. Déjame ver otra vez. Copiar. Supuestamente ahí debería estar. No, chamangas. En el grupo está el link. En el grupo está el link, chicos. Sí, ahí está. Ya ahorita voy a entrar. Déjame ver. Ah. A ver, ¿dónde está el grupo de cinemática? Ya, dirección de enlace. Pero entonces tengo que irme a las tutorías, dirección de enlace. Esperemos que ahí valga. Ahí sí se fue, ya. Entonces supone que ya les ha de llegar un mail, ¿no? Supone que ahorita sí ya estamos inmersos en la tutoría. Tutoría. Ya, listo. Ahí sí, les debió de haber llegado un mail con el mismo enlace, ¿no? No, y dije, bueno, a mí no me llegó. ¿A alguien le llegó ya el mail? No, Inge, a mí me sale. Ah, no, ahorita sí. Ahorita ya les debe haber llegado ya. A mí Así, Está en ya, el... listo. Entonces, bueno, continuamos con el ejercicio y de ahí sí vamos. A ver, me imagino que ya deben de tener los documentos hechos, ¿no? ¿Ya tienen? Hello. ¿Cómo dije los documentos hechos? Hoy día no ¿Cómo? teníamos, ¿Qué para hoy día documento? era, para hoy día era lo de lo que les iba a preguntar la corrección del deber y para mejorar la calificación ¿se De la acuerdan o no? prueba. De la prueba, ¿se acuerdan? Que les Sí. dije que hagan en grupos, que resuelvan lo que tenían en el deber y en base a eso yo les iba a hacer preguntas específicas y les iba a calificar, les iba a subir para la prueba. O sea, ¿de la prueba o del deber es lo que Manu dijo? A ver, lo que les dije es que casi seguro el deber no estaba bien hecho. Les dije es que si es que el deber no estaba bien hecho, entonces tenían chance de hacer bien, ¿no es cierto?, el deber y en grupos. Por eso les mandé a hacer en grupos de 5 personas. Y que si es que respondían bien, tenían bien hecho y aparte te respondían bien las preguntas que yo les hacía, entonces yo les subía a la prueba. ¿Se acuerdan que quedamos de eso?
Sí, Ya, entonces, ¿hicieron o no hicieron? Jonathan, ¿hicieron o no hicieron? Y dije, bueno, no creo que escuché bien. Bueno, creo que era para el martes, pero creo que la mayoría dije, creo que escuchamos martes. No sé si yo estoy bien o estoy mal, pero sí, o sea, sí nos mandó a Mm, hacer. ya. Yo les dije para el horario de la tutoría, ¿se acuerdan? Sí, Inge, pero yo también escuché que es para el martes, Inge. Y es por eso que también hicimos ayer, pero partes entendíamos y partes no entendíamos de los ejercicios. Ya, a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Escuchen, vamos a hacer lo siguiente. sí, dije, porque Bueno, decían que algunos tenían clases a la hora de la tutoría, entonces por eso también dijo martes. Dijo. no, martes, fuera de la, no, de ley tiene que ser en la tutoría. De pronto me confundí con el otro paralelo que tengo tutorías martes. Pero sí es necesario que sea en el horario de tutoría. Sí, en el horario de tutoría. Esto quiere decir, bueno, ya por hoy vamos a dejar pasar, pero el próximo jueves, ¿no es cierto? El próximo jueves, sin, sin, sin ningún otro aplazamiento, tienen que defender ese trabajo. Sí, ya te doy la palabra, Clever. El próximo jueves tienen que defender eso. A los que quieran, ya les digo. O sea, después no digan que no les he dado oportunidades de mejorar, ni mucho menos. Ahí está su oportunidad de mejorar. Hacen el deber bien hecho, me presentan bien hecho con todo lo que corresponde y defienden el deber. Ahí va a haber alguien que diga, no, yo no quiero hacer, ya me conformo con lo que tengo, no hay problema, no haga, confórmese con lo que tiene. Pero va a haber otras personas y yo les aseguro que los que tengan cerca de 10 de ellos son quizás los que incluso harán y defenderán bien. Entonces, en ese caso, yo les subiré la nota y les pondré lo que corresponde. Sí, ahí está la ayuda, que normalmente saben decir, ayúdeme, profe, entonces ahí está. A ver, primero, Clever, dime, Clever. Inge, bueno, lo que yo entendí era que dijo que el día de hoy en tutoría íbamos a realizar los ejercicios para exponer el martes, algo así. No, ya les explico. Dime, Jonathan, observo que tiene todo lo que se necesita, todo un desarrollo, no como saben hacer, insisto, por favor, no como saben hacer de presentarme lo que está en el solucionario. En el solucionario se saltan muchos pasos, sí, se saltan muchos pasos, ¿no es cierto? Entonces usted me hace completito, si yo veo, le llamo al primer grupo, observo, veo si está bien, reviso, hago un muestreo de los deberes, está todo bien, le pongo el 20 del deber y le pongo también y reviso. Ahí sí voy haciendo preguntas. A ver, ¿y esto de dónde sacó? ¿Y esto de acá por qué? Así como, por ejemplo, lo que decía el compañero hace rato, ¿por qué es negativo el momento? Entonces, yo puede que ahí coge y diga, a ver, ve, aquí está el momento, ¿y por qué es negativo? ¿Y por qué es positivo? ¿Y por qué esto? Y así, preguntas rapidísimas. Una pregunta a cada integrante del grupo. Y si está bien hecha la presentación y adicional de bien hecha la presentación, me contesta bien, entonces quizás incluso hasta lleguen hasta el 10, ¿no es cierto? Quizás lleguen hasta el 10. Entonces, esa es la propuesta. Insisto, va a haber alguien que diga, no, yo me conformo con lo que tengo, pues bueno, ya no participará en ningún grupo, nada, tendrá la nota que haya sacado en el deber y tendrá la nota que haya sacado en la prueba. Sí, estamos claros entonces. Sí, Inge. Sí, Inge, clarísimo. Ya, listo chicos, entonces no hay más que hablar. Yo ahorita tengo, les dice la misma actividad al otro paralelo que yo tengo y hay un muchacho que no, es que profe, yo no me puedo llevar con nadie, es que nadie me contesta, es que nadie me dice nada, déjeme hacer solo. No. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a trabajar en grupo, ustedes van a ser profesionales. Bueno, los compañeros que ya son militares, ellos saben mucho mejor que yo lo que es trabajar en grupo. Ellos tienen que trabajar en grupo. Ustedes también, como profesionales del resto de compañeros en formación, tienen que aprender a trabajar en grupo. No toda la vida van a trabajar solos. Entonces, una parte de su formación es eso, es aprender a trabajar en grupo y aprender a manejarse en grupo. Sí, no siempre van a estar solos, no siempre van a poder hacer solos. Entonces, hagan su mejor esfuerzo, júntense por afinidad, por compañeros de carrera, los que son de automotriz,
pero grupos de 5. Sí, grupos de 5. Obligatorio juntarse, a esto sí ya no necesitan juntarse presencial, en virtual se juntan, unen, a ver esto se hace así, asado, cocinado de tal forma que todos sepan cómo hicieron. Sí, todos sepan cómo hicieron. Si bien es cierto, la calificación va a ser la primera parte, lo que hagan del trabajo, esa va a ser una parte de la calificación que yo les voy a subir. Si está bien hecho, está excelente, tiene todo el desarrollo, yo le voy a poner una partecita, le voy a subir a la evaluación. Si aparte de que está muy bien hecho, defiende bien, me contesta con soltura lo que yo le estoy preguntando, ahí le voy a subir. Quizás hasta el 10 o quizás un poquito menos, pero ya habrá mejorado su calificación. Dime, Jeremy. Inge, sí entendí lo que dijo de que cada uno tiene que tener su trabajo.